en esta oportunidad y como estreno en el canal de YouTube, con, por supuesto, la calidad de los invitados que nos han llenado de conocimientos y de reflexiones. En este caso, bueno, he tenido la posibilidad de compartir en su canal de YouTube con el terapeuta, formador y fundador de Ciencia Conciencia en España, Endica Drame. Un diálogo, una entrevista en el que hemos podido desarrollar algunos conceptos. Básicamente, él ha desarrollado algunos conceptos fundamentales en torno a lo que investiga, a lo que escribe con su equipo respecto de la crisis planetaria, de las cuestiones de poder planetario, del significado más profundo que tiene en la humanidad todo lo que nos sucede en tanto y en cuanto desde la descripción que Endica Drame hace de los 7 departamentos de poder, se configuran como espacios que nos quitan la libertad, nos amenazan a través del miedo. Todo esto que estamos viviendo en el 2020, que tiene un sentido más profundo y que tantas veces hemos enunciado en los videos con los diversos entrevistados que han estado en este canal, en mi canal de YouTube, es una realidad y es muy interesante cómo va él repasando en su exposición estas cuestiones más trascendentales y más profundas, compartiendo conmigo particularmente esta mirada. Por eso para mí poder haber hablado con él ha sido sumamente interesante y sumamente importante. Y bueno, este es el estreno de esta semana en este canal de YouTube. Esperé un tiempo para publicar el video porque quería también ir desarrollando a la par, no solamente en el YouTube, sino también en el Instagram, algunas ideas que tenían que ver con la cuestión de amor, con la cuestión de libertad y con la cuestión de responsabilidad, porque me parece que son sumamente trascendentales en el contexto de todo esto que estamos hablando. En tanto, bueno, como se va a explicar ahora seguidamente, naturalmente quienes legitiman sus acciones de poder en la humanidad, que no son precisamente los gobiernos de los países los que tienen el poder, todavía están más allá quienes están en la sombra ejerciendo estos poderes, este sometimiento, o por lo menos intento de sometimiento. Vamos a poder encontrar que en esas conductas no está presente el amor. Es decir, nadie que pretenda manipularlos con el miedo y restarnos libertad está actuando con amor. Entonces, como eso sabemos, es contrario al amor, y yo lo he definido en alguno de los videos y lo he conversado con algunos de los entrevistados anteriores, lo contrario al amor es el miedo. Lo contrario al amor es el miedo, no es el odio. El odio es una expresión, una reacción, una emoción, pero no es lo contrario al amor el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Esa es el arma con la que, bueno, estos grupos concentrados de poder, que en número son muy poquitas personas, pero que son los que tienen el poder global, intentan en la humanidad. Es realmente muy esclarecedor la interpretación que vamos construyendo con Endica en este diálogo, en esta entrevista. Es un apasionado de la sanación, la espiritualidad y el emprendimiento. Así está en el blog que él dirige. Él sostiene que en el futuro percibir los mundos energéticos y la aplicación de esta capacidad para sanar y desarrollarse espiritualmente será algo tan común como lo es hoy en día saber leer o escribir. Ese futuro se está construyendo ahora. Ese futuro, esa nueva habitualidad que yo llamo nueva habitualidad, es la que empezamos a transitar, y creo que con bastante fuerza en este 2020. Y también de esto se trata este video, que a continuación les dejo con Endica Drame en directo en su momento para su canal de YouTube en Barcelona, y que ahora tengo el gusto de compartir con ustedes en mi canal de YouTube. No olviden suscribirse, por favor, y seguirme en el Instagram, ¿sí? Ahí está apareciendo cuál es mi Instagram, y por supuesto suscribirse al canal de YouTube. Los espero pronto y los dejo ahora sí en esta entrevista.
Estamos en línea, Sebastián. Bueno, ¿cómo estás, Enrica? Pues muy bien, aquí reunido contigo con ganas de hacer esta entrevista y que me plantees cuestiones interesantes sobre el tema que me propusiste. Claramente, claramente. Bueno, estoy interés, muchas expectativas de poder oír un poco acerca de esto que tú desarrollas, acerca de los 7 departamentos de poder. Seguramente en el día de hoy no vamos a poder abarcarlos todos, pero podemos tomar algunos que también a mí me parecen muy interesantes de priorizar en el contexto en el que estamos en la actualidad. Al respecto de la actualidad, Indica, quisiera que me respondieras qué crees tú que podría despertar en cuanto a conciencia, ¿no? En este despertar de conciencia, esta contingencia 2020 que estamos viviendo. Es un concepto, es un término que yo utilizo, contingencia, para no utilizar los repetidos vocablos de lo que estamos hablando, porque creo que el 2020 será recordado por lo que todos ya públicamente conocemos y transitamos en esta experiencia de vida, ¿no? ¿Qué crees tú que puede pasar en la humanidad, creo a tiempo y más o menos mediano plazo, respecto del nivel de conciencia, es decir, de concientización del sentido un poco más profundo de esta contingencia que nos ha atravesado completamente a la humanidad en su conjunto? Bueno, yo creo que hablamos del resultado final a medio o largo plazo. Se nos ha dicho ya lo que va a pasar, ¿no? Y está escrito en todas las religiones y tradiciones, igual que se nos hablaba de que entrábamos a partir del 2000, 2012 y sobre todo una fecha muy señalada, 2025, en un nuevo ciclo. Y las personas o digamos los escritos que hay al respecto no creo que sean proféticos, sino que simplemente están fundamentados en un conocimiento astrológico y también en una sabiduría que tenemos en todo el mundo, repartida en diferentes culturas y tradiciones. Al respecto de este evento, aquí hay dos cuestiones en las que yo también he reflexionado bastante, y es, por un lado, podríamos decir, el motivo por el que, según ya está comprobado, y hay mucha información, se lanza este evento. Puede ser que a lo mejor, no sé si tal como lo tenían planeado, pero hay muchas pruebas y muchos indicios de que es algo planeado desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, es el efecto esotérico o conciencial, como tú comentabas, ¿no?, que va a producir más allá de los objetivos que tengan estas personas que han ideado todo este plan. En un nivel de conciencia, yo creo que este evento va a producir, igual que eventos pasados, igual que eventos que vendrán en el futuro, un despertar de muchas personas. Actualmente, yo creo que en estos momentos está habiendo un gran despertar de muchísimas personas a tratar de comprender el mundo en el que vivimos, cuando quizás por inopia o porque no se han educado así, o porque vivimos una vida con un ritmo muy frenético en el que tampoco tenemos a lo mejor tanto tiempo para invertir, para informarnos. Podríamos decir que muchos, una gran masa, ¿no?, nos hemos informado a través de pues los medios oficiales, un poco el telediario, un poco pues el periódico de turno. Y yo creo que este primer despertar que está habiendo en este evento, sobre todo muy masivo, es una toma de conciencia de que la información no es quizás es un derecho, pero no es una realidad que la información tenga el objetivo de informar, sino que la información, yo creo que tenemos claro que hace tiempo que perdió el objetivo de informar y tiene un objetivo muy diferente, ¿no?, que es el de conducir a las masas hacia ciertas cuestiones o hacia ciertos estados emocionales o psicológicos, hacia ciertos intereses
privados o individuales de ciertos grupos. De hecho, cuando tú analizas lo que son los medios de comunicación, pues te das cuenta que al final se reduce a ciertas corporaciones, a 4 o 5 personas, ¿no?, que tienen todos los medios y juegan este juego, ¿no?, de intentar cubrir todas esas tendencias ideológicas que puedan tener las diferentes personas, pero que al final nos llevan hacia un mismo sitio. Entonces, en primer lugar, creo que está habiendo un despertar en la toma de responsabilidad de informarse uno mismo. No todo el mundo puede, pero sí que se empieza a ver esta necesidad, y el que realmente está despertando a eso, está empezando pues a buscar información a través de personas independientes, a contrastar, y eso creo que es un paso muy importante de la toma de responsabilidad de uno mismo, porque la información al final te permite tomar decisiones. Y el hecho de darte cuenta de cuál es el juego, cuáles son las estrategias que se siguen a través de los medios de comunicación, quizás no nos da una solución, pero es un paso muy necesario para empezar a buscar soluciones fuera de estas normas trucadas que nos han implantado, ¿no?, a las que estábamos jugando. Cuando hablamos desde un punto de vista más conciencial, porque todo esto al final tiene que llevar a un despertar de conciencia, yo no tengo tan claro de que esto, últimamente he hecho algunas entrevistas y pues me voy informando por diferentes canales de YouTube y demás. Yo no tengo tan claro que esto vaya a ser un proceso como muy rápido. Creo que ese proceso de despertar de conciencia es un proceso que por su propia naturaleza es lento y es gradual, y por lo tanto esto va a ser así. Claro, depende de la perspectiva. Yo creo que tenemos el hábito un poco distorsionado o tenemos la percepción del tiempo un poco distorsionada, porque cuando hablamos en términos de lo que es una vida, al final a cada uno nos importa nuestra vida, estamos hablando de 80, 90 años, entre 70 y 100 años. Eso en términos cósmicos o en términos de conciencia es un suspiro. Entonces, desde una perspectiva un poco más amplia, sí creo que el proceso en el que estamos de conciencia es un proceso que igual puede durar 50, 60, 70 años para que haya un gran cambio. Ahora, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de mi vida, entonces es un proceso muy largo. En realidad es muy corto. Entonces, bueno, en cuanto a la segunda respuesta, ¿no?, de qué va a producir, creo que va a producir un gran despertar de conciencia, que lo está produciendo, pero que va a ir por etapas y que va a ser gradual. Y que no va a ser tampoco para todo el mundo. Y este proceso no es que se ponga en la línea y ya está. Precisamente parte del conflicto y del caos que está habiendo creo que es porque están chocando dos energías, la que está saliendo, pero que se va retirando gradualmente, y la que está entrando. Hasta que estas energías de nueva era, según se dice en cosmología, puedan estar ya bien ancladas en la Tierra, pueden pasar aproximadamente 200 años. Se cuenta desde 1950 aproximadamente. O sea, no desde ahora, aunque se hable del ciclo del año 2000, del 2012. Por lo tanto, estamos en ese proceso. Y en ese proceso lo que encontramos es una lucha psicológica interna y también externa entre dos paradigmas que están encontrándose. El paradigma que tiene que ir saliendo y el paradigma que está entrando. Y bienvenido sea. Porque si queremos crecer, queremos evolucionar, queremos individualmente, colectivamente, queremos un mundo mejor, tiene que haber muchos cambios y tiene que haber una transformación interior de todos nosotros. Y todavía tienen que venir más eventos de este tipo. Y cada vez que venga uno de estos, pues esta metáfora la he escuchado ya a varias personas. La primera persona que se lo escuché fue a Emilio Carrillo, y es que cuando tú pones una rana en una olla y pones el agua a calentar muy despacito, la rana no salta fuera, y cuando ya se da cuenta de que el agua está a punto de hervir, se está quemando, ya no tiene fuerzas y se quema. Entonces, estas crisis o estos acontecimientos que estamos viviendo son subidas de tensión muy fuertes que permiten que muchas personas salten, que a lo mejor no saltarían en otras circunstancias. Entonces, hasta que lleguemos a una masa crítica en que podamos realmente empezar a ver esa vertiente más constructiva de esta nueva civilización que estamos creando, y que esa vieja civilización vaya muriendo, ¿no?, ya porque cada vez tenga menos gente y porque esas dos van a coexistir en paralelo, creo que todavía hacen falta, ¿no?, que nos aprieten bastante más las clavijas, y cada vez es exponencial, cada vez va
ser más grande, porque cada vez somos más los que vamos pues manejando una información diferente, y es un proceso, ¿no?, que creo que necesita sus tiempos, y la época en la que estamos, o esta vida en la que nos ha tocado vivir, pues si sabemos apreciarla y aprendemos a estar en paz con nosotros mismos y a vivir según lo que dicta nuestro corazón, en base a los dones, talentos que todos tenemos, pues es maravilloso desde el punto de vista de que son tiempos únicos y de que permiten también que podamos experimentar en una vida lo que quizás en otras circunstancias tardaríamos un montón de vidas, con el consiguiente crecimiento, ¿no?, que eso conlleva y demás. Bien. En varios conceptos tuyos que también yo intento desarrollar en la parte más de ciencia, digamos, pero también vinculados a conciencia, aparece claramente la cuestión de aprendizaje, ¿no? Bueno, yo soy psicopedagogo, soy educador, entonces la cuestión de aprendizaje ahora la quiero abordar con un sentido mucho más profundo y saliendo del ámbito escolar. Creo que un poco también tiene razón de ser el canal de YouTube que he creado hace poco tiempo en el contexto de esta contingencia, ¿no? La necesidad de empezar a pensar y a repensar y hacer preguntas que nos den cuenta de respuestas que pueden ser un poco más trascendentales para comprender estos fenómenos. Con relación a la cuestión de aprendizaje, yo la vinculo mucho con la experiencia de vida, que es lo que está aquí proponiendo, y esa experiencia es justamente la que nos va a dar la posibilidad de aprender de esto que atravesamos y poder superar estas crisis, estos estados que tenemos para garantizar mayor evolución, ¿no?, y mayor conciencia. Hay también ahí, en cuanto más conocimiento podemos ir accediendo y somos, digamos, en ese sentido, posibilitados de conocer, más libres somos. También he oído algo al respecto de las situaciones que atravesamos como vinculadas a conspiraciones y demás. Tú has sido muy categórico en uno de los últimos videos que vi en tu canal al respecto de estas teorías y demás, antes de entrar con lo de los 7 departamentos. Sí, bueno, todo el tema de la conspiración es algo que, aunque, pues, bueno, el proyecto de Ciencia Conciencia nace, y sobre todo también mi proceso personal a lo largo de mi vida, de diferentes etapas y despertar espiritual, ¿no?, está muy relacionado desde un principio con la sanación, que es mi vocación y es lo que yo encuentro, ¿no? Encuentro un poco ese propósito de misión en la vida, que además disfruto muchísimo. Pero en paralelo, pues evidentemente supongo que cuando tienes un cambio de paradigma tan grande, porque yo no he sido una persona que desde siempre haya estado, yo veo gente, ¿no?, que desde siempre ha abrazado mucho su espiritualidad o ha estado muy abierta a estos temas. Yo siempre he marcado un poco, o había marcado un poco una línea, ¿no?, que no me permitía cruzar, y entonces a raíz de ciertas experiencias empiezo a experimentar la energía y tengo un cambio de paradigma muy grande, y esto me abre la mente no solamente a esta cuestión, ¿no?, sino empezar a mirar con otros ojos todo el mundo que me rodea, y empiezo a hacer todo un trabajo también de investigación con el tema de conspiración, pero que no hago público, que el proyecto además es muy joven, ¿no?, y lo focalizo en el tema de sanación. Y con este evento que hemos vivido, pues a la hora de ponerme a exponer y a expresar, pues hay un momento en el que siento que no me apetece hablar de sanación, que yo lo que estoy dedicando mi tiempo y lo que me parece que es de actualidad y que es necesario es hablar de todos estos temas. Y con esta situación con la que estamos viviendo, yo creo que es el gran evento, ¿no?, que ha hecho que lo que era la teoría de la conspiración deje de ser teoría y pase a ser la revelación de la conspiración. ¿Qué pasa, por ejemplo, la cuestión de gobierno y frente a eso, bueno, lo que ya sabemos? Si te parece, voy a abarcarlo un poquito más amplio. Aquí hay varias cuestiones. Primero me gustaría hablar un poco de la cuestión de la conspiración y luego vincularlo con el tema de la energía, que tiene una relación absolutamente directa. Lo primero es que cuando hablamos de conspiración,
al final yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que desde que dos personas se juntan por primera vez y hay una tercera persona, la conspiración existe. O sea, es algo que forma parte del ser humano y yo creo que siempre ha habido conspiración en ámbito pequeño o más grande. La gran revelación es darnos cuenta de que hay una gran conspiración que abarca todo el planeta y que tiene unos planes para todos nosotros. Pero la conspiración yo creo que por las circunstancias actuales es como que tiene una connotación, de hecho, quizás, o sea, la definición de la palabra probablemente ya lo tenga, una connotación negativa. Y yo creo que esto en esencia va de conspiraciones. Tenemos una conspiración negativa que nos lleva, ¿no?, a polarizarnos y a tomar partido, pero lo que nosotros tenemos que hacer es conspirar positivamente, es decir, estar unidos. Al final es unirnos con un propósito. Por lo tanto, el juego va de conspiraciones, no es más teoría, si se trata de la historia, ¿no?, de la humanidad, la que tenemos hasta ahora y la que escribiremos en el futuro. Precisamente, yo creo que una de las cosas que está pasando y que cada vez tiene que pasar más es que haya una conspiración de los tipos buenos, una conspiración del bien, que yo creo que siempre ha estado ahí ya, porque cuando hablamos del bien y del mal, al final nosotros como seres humanos somos instrumentos que nos prestamos a trabajar con una serie de cualidades o energías, pero esas energías ya existen, entonces depende de cómo nos queramos enfocar, ¿no? Y digamos que esas energías del bien que han estado muy disponibles siempre no se han utilizado de una forma conspirativa, tanto como el potencial que tenemos, ¿no? Y creo que se trata de eso, de empezar a conspirar para el bien de una forma cada vez más organizada. Una de las cosas que por diferentes motivos, ¿no?, que muchos de ellos los desconozco, ¿no?, pero que nos estamos dando cuenta es que el mal en este planeta, porque el bien y el mal sí existe, que es algo también que yo creo que también me he posicionado en los últimos tiempos, que siempre he tenido dudas, ¿no?, porque se dice que no hay bien ni mal, que es lo mismo. Bueno, la realidad es que en esta realidad de conciencia en la que estamos, el bien y el mal ya existe y forma parte de la dualidad del aprendizaje. Entonces es absurdo negarlo y creo que esa es una de las grandes conspiraciones del mal, que pensemos que el mal no existe. Entonces, en el momento que tomamos conciencia de que sí que existe, los que no nos queremos alinear con eso, conspiramos para luchar contra el mal, aunque no tenemos que luchar con las mismas armas. En este momento, creo que precisamente lo que está ocurriendo es que esa conspiración del mal está expuesta y todos estamos viendo, y cuando hablamos de conspiración del mal estamos hablando de una conspiración que tiene propósitos que van en contra de la evolución, que van en contra del progreso, y digo la palabra progreso sin ningún condicionante ideológico y político. Progreso es integrar experiencia y acercarte hacia Dios, acercarte hacia la belleza internamente y colectivamente. Y la conspiración del mal va en contra de eso, va en contra de lo que es la corriente evolutiva. El mal existe, pero el mal se nutre de cosas que son naturales. La oscuridad, por ejemplo, no es mala. La oscuridad es la polaridad opuesta de la luz. Igual que el frío no es malo, es la polaridad opuesta del calor. Las fuerzas involutivas y la corriente de evolución tampoco es mala. Cuando el espíritu desciende a la materia, porque espíritu y materia son lo mismo en polaridades diferentes, en ese ciclo involutivo de densificación, eso es una fuerza involutiva. Y en el ciclo donde el espíritu impregnado de la materia se eleva hacia el espíritu y la materia se espiritualiza, es lo que llamamos corriente evolutiva o evolución, o llamamos, en lo que se fundamentan todas las religiones y la espiritualidad, ¿no?, en intentar ese ideal que percibimos intuitivamente, ¿no?, de belleza, de bien, de Dios, de como queramos llamarlo, intentar seguirlo y manifestarlo. Entonces, tenemos diferentes fuerzas. Hay luz y hay oscuridad. No es ni bueno ni malo. Hay fuerzas involutivas y hay fuerzas evolutivas. No es ni bueno ni malo. Son polaridades diferentes y se necesitan la una a la otra. Para una persona que no está alineada con eso, es incomprensible. Entonces, es importante comprender, ¿no?, un poco lo que hay detrás de todo eso. Pero sí que tienen la capacidad de reconocer la restricción de la libertad, la manipulación, el engaño, el egoísmo en su máxima expresión,
Y cuando hablamos del bien, no estamos hablando de nada más que de la libertad, de la belleza, de la hermandad, de todas esas cosas que nosotros reconocemos como buenas intrínsecamente porque estamos hechos a imagen y semejanza de eso. Entonces, tenemos diferentes departamentos. Como tú dices, ¿no? Vamos a centrarnos en los tres primeros, que es política, es religión y es educación o medios de comunicación, que de hecho son los tres principales. El resto de departamentos son subsidiarios de esta tercera energía. Tenemos esta primera energía que es la de poder o voluntad, que tiene que ver con una exteriorización, porque estas energías en nosotros como seres humanos se expresan de forma psicológica. Cuando esta energía, cualquier energía entra en contacto con un individuo, se expresa de manera psicológica. Cuanto más evolucionado y mejor está preparado el individuo que recibe esta energía, más capacidad tiene de manifestar esa cualidad o esa polaridad positiva o espiritual de esa energía. Pero esas energías, incluida la primera, tiene también dos polaridades, como el frío y el calor, como la luz y la oscuridad. Entonces, esta energía de primer rayo, que se expresa como gobierno, como política, psicológicamente en nuestra sociedad, tiene dos polaridades. Tiene una, que debería ser el poder, pero ese poder que es jerárquico en sí mismo, porque el resto de personas o de psicologías, ¿no? que observan y se relacionan con ese poder lo reconocen como tal, que es un poder benigno, que es un poder pues como el poder que tiene a lo mejor un padre o una madre sobre su hijo. Es un poder que es incuestionable. No es una cuestión jerárquica o no es algo que se pueda discutir. Es dependiente. Entonces, eso debería ser. Y evidentemente ese poder está alineado con los valores espirituales. Pero tenemos otra polaridad, que es cuando impacta en conciencias que tienen un desarrollo que no les permite trabajar con esa cualidad. Y entonces tenemos el control. Tenemos el poder que estamos viendo y que hemos visto y que forma parte también de la historia, pero que ahora se está poniendo de gran relieve. Es el poder por el poder. Porque yo puedo, ¿no?, ejercer el poder y además quiero ejercer el poder porque sí. No porque nadie me lo dé o porque yo este poder lo aplique para el bien mayor, sino porque quiero aplicarlo para mi propio bien, para mi propio interés. Entonces, en todos los departamentos vamos a encontrar esta polaridad. Tenemos el segundo departamento, que es el de religión. Y cuando se dice que es este departamento, su expresión de este segundo rayo es la religión, no son las religiones organizadas. Te perdí. Bueno, aquí te tengo. Conexión. No pasa nada, aquí estamos. Sí. No se ha ido nadie. Alcancé a oírte hasta religión. Sí. Este segundo rayo, en el momento de religión, que se expresa como religión y religión en su sentido etimológico, que es religare, volver a unir. ¿Por qué este segundo rayo se expresa así, significa eso? Porque en realidad es esa trinidad. El primer rayo es la voluntad o el poder espiritual, es el espíritu. Cuando ese espíritu hace el camino involutivo y desciende a la materia, se manifiesta como el tercer rayo, que es la luz o es la inteligencia. Esa inteligencia nosotros la observamos en la naturaleza, en los átomos, en las estructuras moleculares, en los planetas, en el universo. Es esa voluntad de Dios manifestándose en la materia. Y estas dos polaridades, las dos grandes polaridades, realmente las únicas dos polaridades que existen en el universo, de las cuales derivan todas las otras, que son espíritu y materia, están unidas por este segundo rayo, que es el de religión, el que une, el que encuentra el punto de equilibrio y armonía. Si no, todo esto se destruiría, ¿no? Esta organización que existe, ¿no?, en el universo de la naturaleza. Entonces, esa religión, como humanidad, no hemos tenido todavía la capacidad colectivamente de expresar ese segundo rayo, igual que el primero. Y lo que hemos visto es un sucedáneo de eso, que son las religiones organizadas. Sí hemos tenido la oportunidad de ver este segundo rayo, pero solamente a través del trabajo de los grandes avatares, si podemos utilizar este término, o grandes individualidades que han encarnado a lo largo de la historia y han expresado esta cualidad y han fundado civilizaciones, literalmente. Todos los grandes. Krishna, Buda, Cristo,
son garantes o son portadores de este segundo rayo. Y es un rayo constructivo en sí mismo, porque armoniza las polaridades. Por lo tanto, hay un punto de encuentro donde cuando se armoniza la voluntad espiritual y la materia, o la luz del cual deriva todo el resto, ahí el plan divino se puede manifestar. Entonces, estas energías son integradoras. Por eso producen civilizaciones alrededor suyo. Estamos viviendo todavía aquí en Occidente la civilización de Cristo. Y da igual si eres creyente o no, es algo que hay que reconocer, porque no se puede entender nuestra cultura sin Cristo. De lo cual no es lo mismo las iglesias o las organizaciones, da igual si es protestante, católico, lo que sea, todo lo que hay, y con cada religión. Y luego tenemos la tercera energía. Evidentemente, estas dos polaridades tienen esa unión o esa conexión con la divinidad, y en la otra polaridad lo que tenemos es el fanatismo, lo cual hemos podido observar en todas las religiones organizadas, el fanatismo, que son probablemente, si ha habido algo que haya causado muerte, ¿no?, en nuestra historia, han sido las religiones organizadas, la Guerra Santa. Y tenemos por último ese tercer rayo, que es la luz, es la inteligencia divina que se manifiesta en la materia, en la naturaleza, en el universo, pero que nosotros psicológicamente también, como todas las otras energías, tenemos la capacidad de captarla, y es la inteligencia del ser humano, pero no la inteligencia racional que utilizamos en el día a día, sino esa inteligencia universal que nos permite precisamente captar las ideas que nos llevan a evolucionar. Por eso se relaciona tanto con la intuición. La historia de la humanidad se puede resumir, ¿no?, en ideas que se han ido implementando. Y esas ideas es el auténtico progreso. La religión no puntualmente ninguna, sino que en general, sobre todo las que occidentales, han apelado históricamente al miedo como una forma de mantener rehenes cautivos, ¿no? Bueno, siempre el miedo funciona de esa manera, digamos, como que tuviese ese propósito, que no quiero dejar de decirlo porque en este contexto que estamos en el 2020, también el miedo es, una vez más, la herramienta que tienen para tenernos cautivos. Totalmente, eso es. De hecho, estaba comentando esto en los medios de comunicación, en ese tercer rayo, que es exactamente lo mismo. Estaba comentando que es la capacidad de esa mente universal, que es el depósito de ideas que nosotros vamos captando a medida que vamos creciendo y vamos implementándolas y vamos aprendiendo, y nos llevan al progreso. ¿Hacia qué? Hacia la elevación individual y colectiva. Entonces, ese tercer departamento, que son la educación y los medios de comunicación, deberían ser los responsables de enseñar a las personas a conectar con esa mente universal, es decir, con la mente abstracta y la intuición, de lo cual está muy lejos la educación que tenemos, aunque están surgiendo experimentos muy interesantes, ¿no?, pero podríamos decir la oficial, que ponderan solamente esa mente racional limitada, lo cual es muy necesario para aplicar esas ideas abstractas, pero hay un sesgo muy grande. Y en los medios de comunicación deberían ser los transmisores de las ideas. Pero claro, estamos viendo que son transmisores de propaganda. No sirven a las ideas que realmente están alineadas con el proceso natural, con la evolución, con el bien para el mayor. Sirven a las ideas que manipulan para poder conseguir intereses personales o egoístas. Entonces, hemos visto esas dos polaridades con potencialidades de estas energías. Acá estoy leyendo el chat y la gente dice que no me dejas hablar. Vamos a aclararle al público de tu canal que en realidad la propuesta era que yo te entrevistaba a ti y que después yo bajaba a mi canal esa entrevista. Así que bueno, no se preocupen, de todas maneras voy en algún punto poniendo algún comentario y después al final seguramente. Así que si queréis seguirme en mi canal, ahí está, tal como figura ese graph que está ahí abajo, me encontraréis como licenciado profesor Cristian Sebastián Schneider Maruri.
Sí, que alguien dice también que te están boicoteando, que era lo que te comentaba anteriormente, que he visto que a veces sucede. Yo no sé si nos están boicoteando o no, pero yo quiero decir algo también. Por momentos casi que no puedo escucharte completamente, Indica, Sí. lo cual implica un esfuerzo enorme para seguir la línea de la entrevista sin poder escucharte. Así que voy registrando puntualmente algunas palabras como para tener el hilo, porque si no, no podría continuar. Yo lo último que planteé antes que se cortara la comunicación nuevamente es la cuestión del miedo, y tú estabas hablando justamente acerca del tema del miedo, como nos tienen como rehenes, como cautivos históricamente. Yo mencionaba las religiones, pero bueno, en general es la metodología del poder es siempre apelar al miedo, y lo vinculaba con esta situación tan particular de este año 2020, en el que naturalmente también es una vez más la herramienta utilizada, la clásica herramienta utilizada para dominar las masas. Totalmente, totalmente. Y no solamente eso, el miedo y la división son las dos herramientas que ellos utilizan más. Y precisamente es un tema muy, muy complicado porque yo me lo he encontrado, ¿no? Uno puede observar y puede evidentemente opinar de todo y sacar sus conclusiones, aunque no sea un experto en un tema, ¿no? Es decir, uno no puede ser experto de todo, pero sí que tiene derecho a opinar. Y hay muchas cuestiones en las que a mí a lo mejor me gustaría dar mi opinión, pero son muy controvertidas. Y eso no va a quitar que deje de dar la opinión, ¿no? Pero me doy cuenta de la complejidad. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia que ellos tienen es que, digamos que el mal no se puede mostrar a sí mismo tal y como es. Porque en el momento que se muestra, pierde la fuerza. Porque nosotros intrínsecamente, por nuestra cualidad divina, reconocemos la belleza. Entonces, el mal es desarmonía, es fealdad, en un sentido amplio de la palabra, no físico. ¿Qué pasa? Que ellos, la estrategia que utilizan es que se infiltran en el bien. Utilizan aquellas ideas divinas que nosotros aceptamos como positivas porque reconocemos que están basadas en la hermandad, en la tolerancia, en el respeto, en la belleza, y utilizan esto que nosotros reconocemos y nos apropiamos para infiltrarlo. Y entonces ahí es donde está la manipulación, ¿no? Por un lado, consiguen que nosotros nos alineemos con ese propósito totalmente loable, pero ellos lo utilizan como una forma de manipulación para otros fines totalmente diferentes que nada tienen que ver con lo que muestran. Y esto lo estamos viendo totalmente. Por ejemplo, sin ir más lejos, con todo lo que está pasando ahora, hablabas hace un momento de todo este tema del confinamiento. Pero ¿qué pasó? Acabó el confinamiento, perdieron la narrativa, ya la gente empezó a hacer caso a todo eso y salieron con el tema de las vidas negras importan. Black Lives Matter. Una división más. ¿Quién no va a pensar que las vidas negras importan? Pues todo el mundo. Pero cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta de que hay una manipulación ahí. Y no solamente eso, sino que está puesto en el momento que a ellos les interesa para dirigir la atención, para dirigir nuestra atención, para llevarnos para aquí, para allí, para aquí, para allí. Y esto ocurre prácticamente con todos, diría, todos los movimientos de buena voluntad que existen, de respeto, de tolerancia. Hace muy poco hice un vídeo de todo el tema de ideología de género. Estamos de acuerdo si es que todos merecemos el mismo respeto, ¿no? Y se confunde, ¿no? Nos cuesta a veces diferenciar lo que es la idea intrínseca, la esencia que hay en algo, con lo que es la organización que se apropia de eso. Tenemos la diferencia, ¿no? La dificultad de diferenciar, aunque cada vez cuesta menos, ¿no? Entre la Iglesia y Dios. No son lo mismo. Entre lo que es el respeto y la tolerancia y lo que es, a lo mejor, una ONG que promulgue un tipo de respeto y tolerancia, que es una organización. El tema de la manipulación, ¿no? Por eso se hace tan difícil exponer al mal, ¿no? En sus estrategias, porque están infiltradas en el bien, porque no pueden actuar de otra forma. Es el poder que tienen sobre nosotros.
Bien, Indica, y la educación, porque te he escuchado a ti y también, bueno, Emilio Carrillo también se refiere a lo mismo respecto de también como un mecanismo de poder y la creación de la educación, lo que podríamos decir la educación formal, particularmente a mí, obviamente por mi trabajo y mi profesión, me interesa mucho también una forma de hacer rehenes, ¿no? De hacer esclavos, de hacer cautivos, de formatear a través de la educación, que sería otro de los departamentos de poder en el planeta y que a lo mejor no tienen el camuflaje del miedo, bueno, depende, tendría que empezar a pensar un poco o a repensar la educación, porque a veces el miedo también está presente, por ejemplo, frente a una situación de examen, a la posibilidad de aprobar o no, de tener el título o no, de la necesidad del título o no. Y bueno, y a veces se va corriendo también detrás de esas urgencias y es una forma de manipulación. ¿Qué me podrías decir de educación? Y con esto seguramente podríamos ir ya cerrando estos primeros departamentos que hemos atravesado en tu propuesta. Me parece muy buena cuestión para empezar. Bueno, tú mismo lo has dicho, pero te diría que creo, evidentemente, si alguien cree que lo nuevo se va a crear y va a aparecer a los ojos de todos y va a sustituir de un día para otro lo viejo, vamos a decir en estos términos, lo nuevo y lo viejo, estamos equivocados. Es un proceso progresivo, ¿no? Igual que decía, ¿no? Que todavía hay energías del ciclo anterior y van entrando las nuevas. Y a medida que van entrando, va generando ese caos hasta que unas se imponen en otras, ¿no? Y eso es la corriente evolutiva. Manifestar las nuevas energías, ¿no? Y ir a favor de la corriente cósmica o del universo. Lo que antes era bueno se convierte en malo en el momento que no deja que lo nuevo entre, ¿no? Entonces, con el tema de la educación, creo que esa realidad paralela está sucediendo ya, porque yo soy partícipe. Y es algo que he comentado en algunos vídeos y forma parte de mi experiencia a la hora de formarme y a la hora también de compartir. La gente cada vez más, gracias a Internet, se está, y esto es, evidentemente todavía hay mucha gente que no, pero cada vez más gente se está desconectando de los sistemas educativos oficiales. Incluso diría que las empresas ya no buscan tanto el título, sino que buscan el talento demostrado. La gente se forma antes. Cuando ve a una persona con la que empatiza y que siente que puede enseñarle algo y le compra un curso a lo mejor online o contrata a lo mejor una sesión, una mentoría con esa persona, que no a lo mejor yendo 4 años a una universidad, ¿no? Y creo que eso está ocurriendo ya. Lo que es la información, la circulación de la información y del conocimiento sin intermediarios. Y eso creo que es una palabra fundamental, intermediarios. En el momento que hay un intermediario es donde se empieza tiene que haberlos, pero es donde se puede corromper todo. Un intermediario, por ejemplo, entre Dios y la iglesia de turno. No puedes conectar con Dios porque tienes que hacerlo a través mío. Un intermediario, por ejemplo, entre el poder y el poder del pueblo, es decir, los partidos, por ejemplo, políticos, que no permiten que realmente una democracia, ¿no? Y una responsabilidad mutua entre tú y yo te voto a ti por esto, ¿no? El otro día también hicimos un vídeo, ¿no? De un diputado por distrito. Es que es algo tan obvio, pero es democracia. Entonces, ¿por qué? Porque hay un elemento entre medio que son los partidos. Y hasta ahora, ¿no? Ha habido también una organización entre medio entre lo que es la información y lo que es tú eres válido para esto y el conocimiento en sí mismo, que han sido pues, las escuelas, las universidades, pues eso está desapareciendo. Y eso es gracias a Internet, ¿no? Que está habiendo mucha censura en Internet, pero precisamente porque es la herramienta de liberación de la información absoluta. Entonces, yo creo que estamos viviéndolo y creo que es algo muy, muy bonito de poder elegir tú con quién quieres aprender, exactamente lo que quieres aprender, no un montón de cosas que a lo mejor no te sirven. Y evidentemente los títulos son importantes para muchas cosas, pero para muchas otras no. Y tener la capacidad de formarte por uno o por otro, no con un profesor que es profesor, sino con una persona que ha logrado lo que tú quieres lograr. ¿Qué mejor profesor puede haber que eso, ¿no? Que alguien que ha pasado ya por esa experiencia, por ese recorrido. Y creo que la educación cada vez más va a tender hacia eso, porque cada vez va a ser mucho más accesible, va a ser
va a existir una economía de los dones y los talentos donde la gente se va a poder exponer y va a poder llegar a mucha gente y va a poder transmitir sus dones, sus talentos, ya sea la comunicación, ya sea bailar, ya sea cantar, ya sea dibujar, lo que sea. Entonces, creo que eso está ocurriendo y, bueno, evidentemente, ¿no? Ya como comenzó el vídeo, todo esto son ciclos que requieren su tiempo y en una vida, en una generación, el mundo cambia mucho. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en el día a día, no tenemos esa capacidad de verlo en perspectiva, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hemos evolucionado en los últimos 200 años? Pues no lo sé. No vivía, tengo 33, 34 años. Fíjate qué limitación, ¿no? Ahí también, Mauricio, yo no sé si es para mí, porque yo estuve en Mérida, Yucatán, hace unos años trabajando, o es para ti, pero bueno, te había perdido, qué bueno que te encontré, me dice Mauricio Ochoa desde Mérida, Yucatán. Si es para mí, bueno, bienvenido sea. Y si es para ti, indica, no sé si tú has tenido contactos con gente de Mérida. Seguramente sea para los dos, dejémoslo ahí. No lo sé, no, así por el nombre no reconozco. Sí, porque hace unos años estuve en Mérida trabajando en el Centro de Estudio de las Américas, en el CELA, dando una serie de charlas y cursos. Probablemente sea para ti. El apellido, perdón, indica, el apellido de Sebastián, bueno, mi apellido es Schneider Maruri. Es un apellido alemán, como veréis, de familia de alemanes, y mi madre del País Vasco, mi abuelo del País Vasco, así que por eso... Pues en Dica también es nombre vasco. Mis raíces están allá. En Dica es nombre vasco también. Tengo que ir al País Vasco en algún momento a conocer la tierra de mis abuelos. Estuve en España ahora, alcancé a venir justo en el momento justo de venirme, porque si no, no sé si hubiera podido venir, pero todavía no fui al País Vasco, sí a Barcelona. Estos temas son tan amplios que acotarlos a una hora de charla es complicado, pero bueno, también la idea es que empezamos a compartir esta información, diferentes personas que nos empezamos a conectar, como me pasa contigo. Yo desde mi canal intento también hacer esta tarea de comunicar las buenas noticias. Decía al principio justamente algo, ¿no? Yo me resisto un poco a hablar, sobre todo cuando lo hago en el canal de YouTube o en redes y demás, de los nombres de toda esta situación que atravesamos. Y bueno, desde el principio me salió contingencia. Por supuesto que fui al diccionario de la Real Academia Española para conocer verdaderamente su significado. Desplazar todo esto y no volver a repetir sobre lo mismo. Y otro concepto que también está desarrollado en mi canal, por si queréis entrar a ver, es que yo no llamo nueva normalidad a esto que estamos empezando a transitar, sino lo llamo nueva habitualidad, que es una nueva forma de habitar el espacio. El concepto normalidad, un poco también lo referiste hace un momento hablando en tu presentación, en tus análisis. ¿Qué es normal, digamos? Es decir, nos preguntaríamos qué es lo normal, lo que vivíamos antes, lo que vamos a vivir ahora. Entonces prefiero hablar de una nueva habitualidad y de un nuevo lugar de habitar el espacio, una nueva forma, si se quiere. Por eso también te preguntaba al principio cuánto creías tú que podrían modificarse nuestros hábitos, nuestras costumbres a partir de todo esto, pero en sentido más profundo, cuánto podemos evolucionar en términos de conciencia a partir de todo esto. Que espero algo se mueva, digamos, en pasos de evolución para la humanidad. Para los que yo llamaría los necesarios, al menos, porque no es para todos. Mucha gente podrá escuchar el mensaje, pero no lo van a oír todos. Escucharlo se puede escuchar, pero oír es otra cosa, y sobre todo analizar, digamos, qué hay detrás de todo esto en esta situación que atravesamos, pero que además, como tú dices, es un ciclo que ya es un poco más largo. Nos han pasado un montón de cosas a la humanidad. Un poquito más. Otra cosa que tú dijiste también, el tema de las crisis,
Bueno, yo vivo en un país que permanentemente está en crisis y en crisis, que decir, vosotros oiréis en España muchísimo hablar permanentemente de crisis muy, muy, muy profundas, permanentes. Estamos como entrenados para una y otra vez. La económica es una gran crisis, muy larga en mi país. Las políticas también, las crisis políticas, que ahora un poco nos ponen todavía más vulnerables frente a lo que es ya la vulnerabilidad en la que se genera esta situación que atravesamos. Así que bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Para mí ha sido un gusto poder oírte y bueno, después yo también en mi canal voy a replicar el video. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer, Sebastián, compartir este rato aquí contigo y con toda la audiencia.